Pos, hola, Como buenas tardes. sí. Eh, Espero que sean buenas. Sí, esperemos que hayan tenido buenas 2 semanas desde la última vez y que la estén pasando bien con esta maravillosa crisis económica que tenemos todos los días. Ah, la crisis. ¿Qué sería de los argentinos sin una crisis? Sería un lugar mejor. La última vez hablamos, o sea, estamos todavía dando todo este tema de las elecciones y demás, y la última vez hablamos del gobierno de Macri, ¿no? Como haciendo una suerte de balance, tratando de ver qué tan malo fue comparado Comparado. claro, comparado con lo que se dice, ¿no? Entonces, lo natural es que ahora toque hablar de el gobierno kirchnerista. Va a ser un poco complicado porque estaríamos comparando 12 años, si contamos el de Néstor, contra 4 de Macri, y bueno, hay que condensarlo, porque la última vez... Sí, por sobre todo, más allá de la duración del video del podcast, es una cuestión de que si en 4 años de gobierno, digamos, sucedieron tantas cosas que es difícil condensarlo en una sola charla, condensar 12 años. 12 va a ser complicado, entonces queremos tratar de mantenerlo de forma medianamente justa, ¿no? Entonces, si le dedicamos mucho tiempo a uno, le queremos dedicar el mismo nivel de detalle al otro, Pues sí, pero va a ser un poco difícil. sí, así que nos vamos a olvidar de cosas, vamos a tratar de condensar quizás las que nos parecen más importantes o más interesantes de mencionar, pero bueno, estar abiertas las cajas de comentarios para que se debata al respecto de lo que faltó y de lo que se dijo. Sí, nos digan que él se olvidó de editar los videos. Pues, ok, Así que sin más, ¿tomamos un café? tomamos un café, señor. Ah, esta vez no salió coordinado. Yo tengo acá una nota que voy a tratar de usar como guía, porque la última vez hicimos lo mismo. Yo me basé en una nota en particular para usarla como guía y usábamos temas de otras notas. El único problema es que buscando info, buscando notas, archivos, documentos, etcétera, para hacer el podcast en particular, a mí por lo menos, no sé a vos, me costó muchísimo encontrar fuentes de información que fueran relativamente objetivas o neutrales y hablaran a favor. Em, sí, que hablaran a favor no me costó encontrar. No, eso no es difícil. El problema es encontrar algo que te sirva, porque hablar bien puede hablar bien cualquiera. El punto es que tratamos de encontrar algo que, no sé, tenga un poco de datos que puedas Claro. contrastar de alguna manera. De hecho, una de las notas que voy a dejar en la descripción, si no me equivoco, es de la BBC. Pasa que también tengo una de la BBC, que no me acuerdo si es esta la que estoy mencionando o es otra. El punto es una nota que habla de, se titula ¿Qué dejan los 10 años de kirchnerismo? O algo similar. Eh, y de lo que habla, entre otras cosas, es de cómo la gente que vivió en ese periodo notó que antes era quizá más fácil hablar de política en una reunión familiar o en una reunión de amigos, y durante el gobierno se notó mucho la polarización, cómo empezó a crecer el odio entre los dos bandos, o sea, cómo se generaron estos dos bandos, Claro. los que estaban a favor y los que estaban en contra. Yo soy muy joven para decir sí, sí, totalmente pasó, porque la verdad que yo era muy chico cuando asumió Néstor Kirchner y recién empecé a tener conocimiento, digamos, en los últimos años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero me parece interesante contrastar esto que dice la nota de cómo antes quizá no estaba tan polarizado, a pesar de que existía peronismo y radicalismo, y se podía capaz hablar un poco más en comparación con lo que es ahora, que ahora hay mucho más odio quizá entre los dos bandos. Mm. Puede que se equivoque porque esta polarización siempre ha existido, de nuevo, peronistas y radicales, unitarios y federales, eh, pero bueno, ya que lo mencionabas, quería hacerle lugar a esa parte de la nota. Sí, y bueno, nada, a lo que iba con eso es que esta nota en particular que voy a usar de guía temática, o sea, como eje, para ubicarme con los ejes, habla mal. O sea, Uf, habla mal en el sentido de que presenta datos uno atrás de otro, uno atrás de otro, y son todos, o sea, es todo negativo,
No hay, por lo menos yo no vi nada que fuera positivo. Y eso, bueno, te ¿Será habla... porque sos macrista? Pero si la nota no la escribí yo, che, cura. Pero el problema de eso es que o sea, te das cuenta de que no es un informe, ¿no? Objetivo, no es un informe como neutral, como que se trata de parar al medio y tratar de hacer el balance este que intentamos hacer la vez pasada. Entonces, nada, aviso de antemano eso, que la guía que estoy usando es claramente, está claramente en contra del kirchnerismo. Bien, de todos modos yo tengo un par de datos interesantes para aportar de forma positiva en cuanto a lo que son los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, así que creo que vamos a poder contrastar un poco una cosa con otra. Bien. ¿Querés empezar vos? Sí. A ver, yo creo que para empezar a hablar del kirchnerismo hay que empezar en lo personal por Néstor, o sea, por el gobierno de Néstor, y cómo llega Néstor al poder, y en qué circunstancias, qué situación tiene él cuando llega, y qué es lo que deja cuando él termina el mandato y asume Cristina, ¿no? Y bueno, es parte de la historia nacional saber que en 2001 el país estaba en pésimo estado. Y que no había mucha forma de... Como que la gente estaba desesperada. Bueno, el tema de la inflación en números ridículos, El corralito. el corralito, bueno, la semana de los presidentes, con no sé cuántos presidentes tuvimos en una semana. ¿Sí? No recuerdo, pero de todos modos en la descripción voy a dejar un artículo de institución oficial en la cual detalla exactamente quiénes estuvieron y cuánto tiempo y por qué se dieron su mando. Sí, a ver, el problema ese eso surge por la ley de Acefalia, digamos que el presidente dimitió, asume su vicepresidente, dimite, asume el presidente de la Cámara de Senadores, dimite automáticamente y así van bajando por la cadena de mando y van todos dimitiendo porque nadie se quería hacer cargo de la situación. Hasta que llegó Duhalde. Pero bueno, cuestión que asume Néstor con un país con una economía destruida, con una situación social que se estaba prendiendo fuego todo, de nuevo, y bueno, nos saca de la crisis, ¿no? Bueno, hay quienes dicen, y esto lo voy a decir, digamos, sin una fuente para citar, pero he escuchado, digamos, gente mucho mayor que yo hablar de que Néstor asume y tomó, digamos, decisiones que ayudaron mucho con este tema de la crisis, pero que cuando él asume, Duhalde ya había tomado medidas que, digamos, favorecieron la situación. Entonces, digamos que Néstor asumió ya con el país encaminado a una mejoría. Bueno, sí, a ver, atribuirle todos los beneficios o todo lo negativo a una sola persona, en especial en un gobierno democrático, es simplificar las cosas demasiado. O sea, en todo gobierno democrático, el presidente no es el que gobierna. Gobierna él, el jefe de ministros, los ministros, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, todo el aparato estatal. Todo el aparato estatal gobierna. Y todo el aparato estatal trabaja, algunos juntos y otros en contra, para mover el país en alguna que otra dirección. El presidente, digamos, es la cabeza del claro, poder. Es la figura. Del poder. Pero el poder ejecutivo, es decir, el presidente. Ejecutivo, no me salía la palabra, Dios mío. El poder ejecutivo, o sea, el presidente y demás, no es la persona más poderosa del país, no es el poder más fuerte, no es el poder más predominante, por lo menos en este país, institucionalmente hablando. O sea, puede que sea la persona singular que detenta mayor cantidad de poder, pero en cantidad, así, si pudiéramos cuantificarlo, el poder mayor lo tiene el poder legislativo, los senadores y los diputados. El problema es que, bueno, como es un conjunto grande de personas, está un poco más diluido. Pero a fin de cuentas, lo que quiero decir con esto es que el presidente no gobierna solo y no hace lo que quiere. Nunca hace lo que quiere. Para hacer la mitad de las cosas necesita tener aprobación del poder legislativo. Claro, a pesar de que se ven casos de decretos. Bueno, los decretos de necesidad de urgencia son un caso aparte y un problema que hay con cómo están redactados. Pero bastante abusados. Sí, eso es
un problema de cómo están redactados en la Constitución. No me voy a meter ahí porque eso es tema para otro día. El punto es, no se le puede echar la culpa de todo o agradecer todo a una sola persona. Entonces, decir que, que Néstor recibió el país ya encaminado, puede ser que sí, puede ser que sí, pero es cierto que él tuvo un par de cosas, ¿no? Hizo un par de cosas en el medio que le permitieron salir adelante. ¿Qué son este par de cosas? Bueno, en primer lugar, declaró el default, ¿no? Es una medida de emergencia el default. Declarar... Declaró el default. Declaró el default. Entonces, ¿qué hace cuando declaras el default? Que no puedes pagar las deudas. Y bueno, no poder pagar las deudas a vos te libera una cantidad importante de plata. Porque vos como país producís una cantidad de plata. Esto lo hablamos Sí. en los otros videos. Vos producís una cantidad de plata. Y de esa cantidad de plata una parte tiene que ir a pagar las deudas. Si vos te declaras en default, significa que no vas a pagar las deudas porque se supone que no podés. Por lo tanto, toda esa plata de tu producción que iba destinada directamente a la deuda, ahora ya no. Esa plata ahora te queda a vos. Entonces, a raíz de esto, empezás a tener un poco más de capacidad de acción, un poco más de espacio, breathing room, más espacio para respirar, ¿no? Entonces eso es una de las cosas. No es una movida magistral, no es una medida así genio, capo que se sacó mago debajo de la banda, lo hace todo el mundo y es algo bastante simple, decir, che, estoy en default, no pagas más la deuda. Está No bien. se puede hacer en cualquier situación tampoco, Claro. pero bueno, se dieron las... Claro, está bien, está mal. circunstancias. En lo personal, me parece que en esa situación en particular estaba bien. En lo personal, esto ya es opinión mía. Me parece que estaba bien porque como estaba todo, no se podía permitir seguir pagando una deuda, ¿no? La otra cosa que hizo, que en realidad no la hizo él, no es que él decidió esto, sino que tuvo suerte, fue lo que ya hemos mencionado un par de veces, El precio de la soja. el precio de la soja y del petróleo. O sea, que de repente, de un día para el otro, un producto que tu país puede producir casi mejor que nadie más, y de hecho mejor que nadie más porque somos el primer productor de soja del mundo, es hasta donde entiendo, que de un día para el otro pase a costar como el cuádruple de lo que costaba antes, para los que son cristianos es que Dios abrió así y te entregó el beneficio así en la Sí. mano. Es Fiesta. ¿Qué? Default y el cuádruple el precio de la soja. Claro, o sea, ya empezamos a decís, producir. no voy a pagar más deuda y de repente empiezo a ganar 4 veces más por el mismo producto que produzco en masa. Joder. Entonces es un lindo golpe de suerte, un lindo golpe de suerte que cualquier gobernador de cualquier estado pide a todo el mundo que por favor le pase. O sea, a la noche antes de dormir, por favor dame uno de estos casos porque con eso haces lo que quieras. Entonces, eso fue lo que terminó sacándonos, así a resumidas cuentas, eso es lo que fue terminando de sacar a la Argentina de la crisis en la que estaba. Entonces, ¿fue Néstor? Yo diría que no. Yo diría que... Podríamos decir que se le puede asignar. Se le puede asignar un par de cosas, pero Sí. o sea, de nuevo, cuando se trata de lo que yo creo que es el tema más duro, no es que Néstor lo hizo, sino que Néstor tuvo la suerte de estar sentado en la posición política correcta en el momento adecuado. Entonces él hizo esto con la suerte que tuvo en el momento, pero lo hizo, qué sé yo, bien ahí por él, maravilloso. Entonces... Claramente había que ponerle su nombre a todo. Lo siento. Entonces, por ejemplo, acá, un par de los datos que tengo acá. Entre 2003 y 2007, la Argentina mantuvo un sostenido crecimiento a tasas chinas. Tasas chinas es una expresión que se usa porque los chinos crecen como si, no sé, como si fuera gratis. Entonces, un 8,8% de crecimiento en el 2003, un 9% en el 2004, 9,2% en 2005, 8,5% en 2006. Entonces se ve que iba moviéndose de manera muy estable. Y un 8% de crecimiento anual es un lindo número, la verdad, comparado con otros países que... Bastante grande. A ver, los países normalmente crecen cerca de un 2, un 3, un 4% anual. La gracia es que lo mantienen durante muchos años.
Entonces, A nosotros no nos duró mucho. a nosotros pero bueno, eso nos duró, ¿qué? ¿4 años? Sí, 4 años. sí. Entonces, en ese periodo presidencial, en los 4 años de Kirchner, el PBI avanzó como un 50% comparado con un 33% total de los 8 de Cristina. O sea que en el de Cristina hubo como que se frenó el crecimiento en bastante medida. Ahora, o sea, tengo más números acá dando vuelta que me parece que son relativamente importantes. Reservas internacionales, las reservas, que es algo que se habla ahora, que Macri se queda sin reservas y no sé qué. Las reservas se multiplicaron 4 veces, 312%, según esto. De 11.045 millones a 45.511 millones de dólares entre 2003 y 2007. Es mucha guita. Mucha plata. Guita. Mucha plata. El 3 de enero de 2006 se pagó el total de la deuda con el FMI que teníamos en ese momento, por 9.600 millones de dólares, y el canje de febrero de 2005 permitió reducir la carga de los pasivos en moneda extranjera y mejorar la curva de vencimiento futuro. En Cristiano nos iba mejor con el dólar, teníamos una relación más sana. Sí, yo quiero meterme ahí un pequeño paréntesis en cuanto a esto del desendeudamiento. Encontré una nota muy interesante de nuestra gloriosa fuente, digamos, imparcial, Chequeado. Que justamente titula su nota como ¿nos desendeudamos durante el kirchnerismo? Y hace No. todo un análisis. Ahí va, La gracias. respuesta rápida es no. Bien, exactamente. Hace todo un análisis de la situación y de, digamos, el movimiento de plata que hubo en esos años. Y para mencionarlo a grandes rasgos, lo que dice es, a ver, si lo comparamos con los años de los que se venía, sí, la deuda extranjera, o digamos a acreedores extranjeros, sí se disminuyó casi que totalmente. El problema, o digamos lo que no se cuenta cuando se habla de desendeudarse, es cómo creció la deuda interna. ¿Por qué? Porque esta deuda externa se pagó con el superávit financiero que había internamente, pero pagarlo significa, sí, bueno, yo agarro, permiso Banco Central, te saco la plata, te la debo, pero te la saco y le pago a este que también le debo. Esto significa que vos generás una deuda interna, porque al Banco Central ahora le estás debiendo plata que usaste para pagar externas. Lo cual no significa que estés desendeudado, pero sí significa que vos no le debes a alguien de afuera, sino a alguien de adentro. Entonces es totalmente entendible que, digamos, esto se considera una buena medida. ¿Por qué? Porque alguien de afuera, digamos, una persona como el FMI o el Club de París, ya no puede venir a apretarte. Claro, Lo no te cual pueden está bueno. imponer cosas, ahora depende de los internos. Ahora, tengo que... Pero si vos dejás al Banco Central sin reservas porque pagaste una deuda, estás un poquito hasta las bolas igual. Claro. No lo dejaron sin reservas, pero de la nada, digamos, tomaste una muy buena porción de esas reservas y las mandaste afuera. 9.600 millones de dólares. Ahí va. Entonces, es como que sí se desendeudó externamente, pero no, porque internamente creció muchísimo la deuda de manera prácticamente equivalente. Claro, Así que, entonces tengo que aclarar dos cosas en particular ahí, que una medio ya lo dijiste. A ver, en primer lugar, el hecho de que vos digas pagamos totalmente nuestra deuda con el FMI no implica que vos no tengas más deuda, no solamente por lo que decís vos, Gabo, sino porque además que vos ya no le debas plata a una entidad no significa que no le debas plata a otra. Dicho en cristiano, si vos le debes plata al Banco Santander porque le pediste un préstamo y le pagaste todo y al mismo tiempo también tenías otra deuda con el usurero de la esquina y vos ya le pagaste al banco, bien, te desendeudaste el banco, pero seguís teniendo una deuda con el usurero de la esquina. Entonces, los países no solamente le pueden pedir plata o un préstamo a una sola entidad, pueden pedir a varias. Entonces, desendeudarte con una no implica que ya no tengas deuda. Primer punto. Segundo punto es el hecho de pensar, que ya lo veo porque lo he escuchado algo parecido, es como, bueno, pero si ya no le debemos plata al exterior y la deuda es con el Banco Central y el Banco Central es el Estado y el Estado también es el que sacó la plata del Banco Central, entonces el Estado se debe plata a sí mismo,
que se perdone la deuda. Total, No, total, si la plata es como, o sea, el razonamiento es como que yo soy el Estado y yo soy el Banco Central, entonces me saqué plata a mí mismo para pagar, entonces me perdono a mí mismo la deuda y ya está. Y es como, no, porque el problema es que la plata se fue, es plata que ya no está. y es plata que se necesitaba. Claro, es plata que hacía falta para otra cosa, entonces si de repente vos sacaste un tocón de plata de un lado y la mandaste para otro, por más que la sacaste del lado interno, no es algo que puedas dejar pasar para siempre, porque hiciste un hueco. Tenías un hueco en una pared y para completarla sacaste ladrillo de otro y lo tapaste coso. Seguís teniendo el hueco de ladrillo en el otro lado. Entonces, tenés que pagarla, tenés que resolverlo. Lo cual no se hizo. Y otro lugar de donde se sacó plata, que esto Bueno, es... justamente, o sea, una de las cosas es, con el tema de esto, es que la gestión de Cristina Kirchner hubo una caída de 40% de la reserva del Banco Central y un aumento de la deuda pública en 60.000 millones de dólares. Bien, 60.000 millones de dólares, Entonces, alto número. deuda pública, no es deuda externa, es deuda pública. Entonces, a toda la gente que se pasa el día criticando a Macri porque dice que Cristina dejó el país sin deuda, cállense, por favor. Claro. No, basta, no, está mal, está mal. ¿Me No puedo dejo tomar el la país. libertad de mandarlos a leer? A leer, o sea, no me gusta usar esa expresión. No, Te era recomiendo una que broma. vayas a leer porque me parece que es una expresión bastante chota. Pero hay que prestar atención a estos detalles, porque a ver, como buen político, y esto no es solamente de los Kirchner, todos los políticos hacen lo mismo porque así son los políticos. Siempre van a decirte algo y dejarse afuera otro detalle. Lo dijimos la otra vez en el video pasado cuando hablábamos del tema de la jubilación móvil con Macri. Dicen algo, pero se dejan afuera un par de detalles. Acá lo mismo. Sí, dejamos al país sin deuda externa, pero aumentamos una estúpida cantidad la deuda interna, que sí es igual de problemática. Son igual de problemáticas en distintos aspectos, pero los dos son un problema. Entonces, decir que no había deuda está mal, y no es una opinión, está objetivamente mal eso. Pero bueno. Quiero mencionar Sí. otro lugar de donde se sacó plata justamente para pagar en cierta forma estas deudas externas. Y no solo para pagar, sino para financiar otras cosas que se hicieron. Fue estatizar las AFJP. Uh-huh. Es un tema que, o sea, los que me conocen, no me canso de mencionarlo porque me da bronca. Las AFJP, para quien no lo sepa, eran fondos jubilatorios privados. Uno firmaba un contrato y aportaba plata todos los meses de forma personal. Digamos, si vos tenías una ganancia variable o un mes podías ahorrar más, podías aportar más plata, y estas AFJP, digamos, lo que hacían era mover la plata, invertirla, etcétera. ¿Para qué? Para generar ganancias y que después eso vos lo tuvieras como fondo de jubilación. Claro, es algo que existe en muchas partes del mundo. Es algo que me parece bien que si vos sos una persona y querés acceder a una jubilación aparte y te lo puedes permitir, lo puedas Y hacer. pues las volaron a la verga. Sí, las estatizaron. A ver, Pasaron a todos los de AFJP a jubilaciones públicas, así que toda la inversión, digamos, extra que alguien pudiera tener se fue a la verga. lo podemos decir de dos maneras. Lo podemos decir de la manera bonita, es decir, el gobierno estatizó las AFJP y de esa manera estandarizó las jubilaciones de la población para que todos estén en una situación más equitativa y no hubiera tanta desigualdad social. O lo podemos decir de la manera fea y violenta Que el gobierno insultiva. se cagó en el sector privado. El gobierno agarró al sector privado y a todo el trabajo de esas personas. El sector privado no es el oligarca. Sector privado soy yo, sector privado sos vos, sector privado es cualquier persona que no trabaje para el Estado. O sea, si vos tenés un taller de carpintería en tu casa, sos privado. O sea, no, ojo. Entonces, la manera fea de decirlo es que el Estado agarró al sector privado, a Pedro el almacenero, y se recagó en todos los años de laburo extra que puso el flaco en la jubilación privada y le dijo, no, ahora vas a cobrar una jubilación que yo digo. O sea, el tipo quería jubilarse con lo que él quería y podía, pero en vez de eso ahora se jubila con lo que otro le dice que se puede jubilar, a pesar de que él trabajó mucho tiempo para tener una jubilación aparte.
En resumen, eso en cierta forma se puede calificar de robo. Solamente que no porque fue el Estado, entonces está bien. Ponele. Y entre otras cosas, con esta plata no solo, digamos, en parte pagaron esa deuda, sino que también hicieron cositas muy bonitas con las cuales se ganaron el amor del pueblo, como largar un montón de créditos a tasa cero. Entonces, claro, prestar plata gratis, ¿quién básicamente. absorbía los intereses de esos préstamos? Y por supuesto los de la FJP que les acababan de robar sus excedentes. Entonces, alto, yo ya estoy escuchando a un montón de gente poniéndole grito en el cielo y diciendo eso está perfecto porque eso permite una mayor equidad social, porque a la gente que tiene en el país hay que hacer una redistribución de la riqueza en pos de los más pobres. No, porque no es No, una porque el redistribución. préstamo ese que largaron no era para el más pobre. Claro, ni ahí. no es una redistribución, ese es el problema, la gente cree que cuando existen este tipo de robos, al que se le está robando es a Donald Trump argentino que tiene 17 empresas y está cagado en guita y se va todos los fines de semana a Miami a tomar margaritas y comer caviar. No, o sea, sí, también le sacan a él también pierde plata. Pero los que más sufren son la persona promedio que tiene su propio negocio o trabaja en una empresa como un empleado y no es ningún oligarca, es un flaco clase media que la yuga como vos, solamente que tiene un poco de mejor laburo y gana más plata, pero la sigue yugando igual que el resto. Entonces cuando vos decís redistribución de riqueza es un tipo que se está partiendo el lomo para vivir bien y vos le estás sacando la guita y se la estás dando a otro. ¿Me entendés? Y se la está sacando, al megamillonario también se la está sacando. La diferencia es que el megamillonario ve eso y dice chau y se va a otro país. En cambio, el clase media no tiene la oportunidad de tomarse el buque a otro país. O de recuperar esa plata en 2 meses. O de recuperar la plata en 2 meses con todas las empresas. Entonces está mal. No es que no le están robando a otro, le están robando a tu vecino y te están choreando a vos también. Pues sí. No, ya empezamos mal. Sí, a ver, no es ningún misterio que no me caen bien los K. El gobierno, en particular, el gobierno kirchnerista, pero bueno. Otra cuestión, una cosa que sí hizo bien Néstor, que sí, o sea, Néstor y su equipo lograron mantener bien durante el gobierno, fue mantener el dólar estable. De hecho, no solamente mantenerlo estable, bajarlo. Que antes de eso, el único otro que había logrado bajarlo fue el turco. El turco. El buen turco. Que bueno, hizo la maravilla del 1-1. Pero Néstor logró bajar el dólar de 3,38 a 3,14 pesos. Así que, bien ahí, eso es un periodo de estabilidad en tema del dólar, sí. de cosas bastante, ¿cómo es la palabra? Inesperado, inusual que haya esa estabilidad, pero bueno. Vamos a rescatarlo porque merece ser rescatado. Pero bueno, como dije hace un rato, después cuando asumió Cristina, en el periodo ese de 8 años, las reservas del Banco Central cayeron 40%, el dólar se disparó y demás. Que a ver, eso es otra cosa que cabe mencionar, porque el dólar en el gobierno de Macri pasó de cuánto estaba al principio. Cuando empezó, datos oficiales, 12, algo. Sí. Cuando quitaron el cepo, así. Cuando quitaron el cepo estaba 12. 12, casi 13. Bueno. Voy a dejar igual, como dije en la descripción, los datos ponele del por dólar ahí mes a y mes. se fue a, bueno, el pico pegó fuerte. Hace poco en 60 con... En 60 con tanto. 55. Y volvió a bajar, ahora está más bajo de vuelta, bueno. 57. Que anda por ahí, que es un aumento terrible. Pero al mismo tiempo, en el gobierno de los K se fue de 3 a 13. Entonces, si bien no es un aumento tan sustancial, lo que quiero marcar es que ya había empezado a salir mal las cosas. ¿Me explico? O sea, no es que el gobierno de Cristina venía perfecto y venía todo tranquilo. Ya había empezado a salir las cosas mal. O sea, ya habían pasado de un dólar de 3 a 13. Después con el de Macri se fueron de 13 a 50, 60. Y se fue al Está chorro. bien. ¿Lo hizo mejor, lo hizo peor? Bueno, basándote en eso puedes decir que lo hizo peor. Es más complejo como todo. El tema de la pobreza es otro que me gusta bastante. Porque tiene muchas idas y vueltas y recovecos en los que meterse. Sí, aunque ya habíamos hablado que la pobreza, el déficit con los gobiernos, digamos, suben, bajan, Claro, bajan. pero la diferencia acá es bastante gorda. Entre 2003 y 2007, esto es una cosa que realmente al gobierno de Néstor hay que aplaudírselo, suponiendo que todos los sistemas de medición son correctos e iguales y no hay ninguna trampa rara.
que seguro que la hay. Yo no la conozco todavía, pero seguro que la hay. A ver, lo siento, pero así es en todos los gobiernos de todo el mundo. Entre 2003 y 2007 se redujo la pobreza del 52%, o sea, más de la mitad de la población estaba por debajo de la línea de pobreza cuando asume Néstor, al 20,6%. Sí, bueno, de lo que se habla bastante, hablando de hacer trampa, es de cambiar los estándares bajo los cuales se mide la pobreza. Bueno, pero eso en particular está más relacionado con el gobierno de Cristina. Sí, se caracterizó por eso. Entonces, por eso yo estoy haciendo como un énfasis importante entre la diferencia entre Néstor y Cristina. Porque primero son dos presidentes distintos. A pesar de que son todos kirchneristas, son dos presidentes distintos. Y segundo, uno como se está caracterizado por una gran mejora en ciertas variables económicas, siguen siendo relativamente malas, porque un 20% de pobreza es malísimo, pero es perfecto comparado con un 52%. Pero ya con el gobierno de Cristina vuelve a caer. Es como que como en el de Néstor, empezó a repuntar, empezó a subir, a mejorar todo, y después vuelve a caer. Entonces por eso hago tanta la diferencia entre las dos cosas. Entonces primero eso, que del 52 al 20 entre 2003 y 2007, que es una hermosa mejora, suponiendo de nuevo que los sistemas de medición no andan trastocados demasiado. Mientras que en 2013 el gobierno dejó de difundir el dato. O sea, en 2013 ya no había datos oficiales. ¿Por qué no había datos oficiales? Para no estigmatizar. Bueno, hay gente que dice que no se difundían datos oficiales de pobreza porque no querían estigmatizar al pobre. Entonces, sí, no es que hay gente, o sea, Kicillof lo dijo bueno, cuando se lo preguntaron. a ver, ya no soy más neutral. Kicillof es un imbécil y no sirve para absolutamente nada y lo siento, bardeme, no me importa. O sea, un tipo que es ministro de Economía en un país como este y dice que es marxista y es ministro de Economía y primero que es marxista de cara porque vos ves las cosas, las propiedades que tiene, los autos que tiene, es marxista esta. De diente para afuera. Claro. Y segundo, un ministro de Economía que dice que la emisión monetaria no genera inflación, punto, no bajo ciertas condiciones, punto. O sea, si yo que estoy en segundo año de la carrera, y ni siquiera ya estoy haciendo esa carrera, si yo que estoy en segundo año de una carrera de política, ni siquiera economía, te puedo decir que estás equivocado, es porque algo estás haciendo muy, muy mal. Y no soy yo el que lo dice, solamente lo dice un montón de gente, y de hecho es la broma. La gente se burla de Kicillof por haber dicho semejante estupidez. Y él sigue defendiendo esa idea. Entonces, lo que dice Kicillof carece de cualquier tipo de validez, en mi opinión. Vuelvo a tratar de cierro el paréntesis. Entonces, bueno, suponiendo que era esto, dejamos de difundir los datos porque no queremos estigmatizar al pobre. ¿Qué pobre? ¿Qué estigmatizar a quién? Si es un dato, es un número, nadie sabe quién es pobre, ¿a quién estás estigmatizando? Segundo, ¿qué clase de enferma idea es esa de no, yo no voy a decirle a mi población cuál es el estado del país en el que viven porque no quiero que se sientan mal? ¿Qué carajo? Claro, boludo. Hasta cuando se te muere la abuela, tu viejo te decía más o menos qué había pasado. Sí, no, se fue al cielo. No. ¿Qué le pasó a la abuela? ¿Qué abuela? No, vos no tenés ni... ¿De qué? No sé de qué abuela me estás hablando. No. Perdón, no puedo. ¿Me entendés? O sea, no. Hay un problema, vos le decís, ¿querés suavizarlo? Podés. ¿Querés cambiar los métodos de medición? Está mal, pero bueno, podés. No. ¿Sabes qué? No voy a decir más nada al respecto. No, yo no voy a hablar... ¿Pobreza? ¿Qué es eso? No sé qué. Entonces, si vos no estás diciendo cuál es la pobreza, cuál es el número de pobreza, es porque es mala. Es porque la estás cagando. Tampoco el número de déficit. Porque si estuvieras... Claro, no era el único dato que no había. Y porque si estuvieras mejorando la situación, ¿por qué no lo dirías? Si la situación estuviera igual o mejor que antes, ¿por qué no lo dirías? O sea, che, bajamos la pobreza a un 0,5%. No es casi nada, pero es menos que antes. ¿Por qué no lo decís? Todos los gobiernos tratan de hacer eso. Es como el objetivo es bajar la pobreza, aumentar el empleo, mejorar la situación. Es uno de los pilares de cualquier gobierno intentar hacer eso. Entonces, ¿por qué no lo dirías si es que lo estás haciendo?
a mí me parece que si vos dejás de emitir datos oficiales es porque la estás cagando fuerte y no querés que te saquen en helicóptero, básicamente, dicho así. Oh, Entonces, me gusta tu comparación. o sea, la única forma de medir que había eran datos privados, estudios privados por empresas, por universidades, principalmente universidades se encargan de hacer estas cosas, y habían visto que la pobreza había aumentado desde un 20, de un 20,6 al final del gobierno de Néstor a un 23, entre 23 y 28. Sí, esto es contrastando, digamos, los datos de diferentes entes privados. Claro, vos empezás a ver los diferentes entes privados, que de nuevo, privado no es la empresa oligarca hija de puta de Estados Unidos del privado imperio. se refiere a que no es un ente de organización pública. Claro, que no es el Estado. Puede haber sido la Universidad Nacional. De hecho, la Universidad Nacional de Buenos Aires hizo un estudio al respecto y creo que esa. O sea, de nuevo, no me acuerdo exactamente, pero estaba entre 23 y 28 la pobreza. Y hablamos del dato ese en alguno de los otros podcasts, creo. Sí. Entonces, ya veníamos mal en ese sentido. Entonces, en resumen, hasta ahora todo pinta mal. Pinta mal en el sentido de corte entre Néstor y Cristina. Claro, podríamos decir que dentro de todo los 4 años del gobierno de Néstor Kirchner fueron, Es que pintaban bien. digamos, como sí buenos. Mencionamos un par de cagadas, justamente como lo de las AFJP o el pago de la deuda usando Sí. la reserva interna, pero bueno, digamos, era manejable, era algo que vos decías, bueno, esto puede ir bien si se Claro, continúa. a ver, hay ciertos gobiernos, que esa es la cosa. Acá en este país la gente cree que tenés que odiar o amar a un gobierno. Y no, o sea, en el caso de Néstor, por ejemplo, yo miro los datos estos. Yo, por ejemplo, a Néstor lo tenía como muy abajo, igual que a Cristina. ¿Por qué? Por mi familia. Pero cuando empecé a leer todas estas cosas, digo, mira, la idea de Néstor de país, la idea de país que tenía Néstor, la forma de hacer las cosas de Néstor, las ideologías que planteaba, a mí no me gustan. A mí no me gustan. Pero te puedo admitir que, bueno, el tipo por lo menos parece que alguna que otra buena idea tenía él junto con el equipo y pegaban, no sé, algún que otro gol metían, algún que otro centro clavaban. Entonces, bueno, decís, mirá, yo no los voto, pero, bueno, qué sé yo, algo es algo. Sí. Pero después cortás y entra Cristina ¿Y qué carajo hicimos, vieja? y ¿Dónde entras nos a ver todo mal, y entras a ver todo mal, y entras a ver todo mal. Y sí, seguro que hay cosas buenas. Como dije, a mí me costó un huevo encontrar cosas buenas de Cristina. De Néstor he visto buenas cosas. Bien, ahí es donde entro yo un poco. Una cosa que quiero mencionar importantemente es la ley la ley de medios. Es algo bastante controversial. Voy a abrir una nota específicamente hablando de la ley de medios, sin adentrarme, digamos, específicamente en los artículos de la misma. Lo que quiero mencionar es, cuando se hizo la ley de medios, o cuando, digamos, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner modificó la ley nacional de medios de comunicación audiovisual, digamos, se entrevistó a un par de expertos y estas personas opinaban que la ley, los artículos estaban bien planteados, digamos, porque había cosas anteriores de la ley anterior que se dejaban, o sea, que no se cambiaban, que funcionaban bien en, digamos, en la práctica, y había otras cosas que se agregaban, como el hecho de artículos que trataban de evitar el abuso, o sea, de las licencias, digamos, de medios. O sea, de que no. O sea, tratar de evitar la concentración de poderes, digamos. Hablando mal y pronto, evitar el monopolio. Los monopolios de medios. Sí. Bueno, sí, está bien. Pero bueno, también se hablaba de cosas, digamos, más allá. Se hablaba de dejar cierto porcentaje de los medios audiovisuales a organizaciones sin fines de lucro. Se hablaba de permitir, bueno, transmisiones de universidades. Se hablaba de cosas que, digamos, estaban buenas, estaban copadas, que funcionaban, podrían haber funcionado bien. Sí, yo me acuerdo que cuando leí más adelante, bueno, no leí en su momento cuando salió porque yo era así, pero más adelante lo leí y digo, che, que está bueno, boludo, la ley de medios. El problema es el resultado. Claro. Digamos, había, de la nota que voy a dejar en la descripción, había un experto que dice
sí, no, la ley de medios está mal y demuestra la inutilidad de quien hace leyes y no conoce el campo práctico donde se va a aplicar. Bueno, yo no voy a decir nada al respecto. Pero había alguien más que decía, la ley de medios está muy buena, podría funcionar muy bien, el problema es cómo se aplicó. Esto, digamos, ya hablando En la al práctica. final, claro, cuando ya se empezó a aplicar, cuando ya pasó un tiempo. Dice, el problema es cómo se aplicó, porque se aplicó selectivamente. ¿Qué pasa? Dice, hay cosas que se dejaron de lado, como el hecho de dejarle un porcentaje a las organizaciones sin fines de lucro. Yo en la puta vida vi una transmisión de una universidad en la tele, en la televisión pública. Dice que se dejaron de lado totalmente, lo cual es una lástima, y que, digamos, el gobierno lo trató de usar como herramienta para su lucha personal contra el grupo Clarín. Entonces, digamos, ¿Qué hace, si la a ver, ley... ¿qué hace un Estado metiéndose en un conflicto abierto con un ente privado? Claro, si la ley... O sea, nadie va a negar las constantes propagandas de Clarín miente durante el gobierno kirchnerista. Eso era una lucha personal. Sí, está bien, es totalmente, digamos, si hablamos específicamente de eso, Clarín es un grupo muy grande que abarca muchos medios audiovisuales y estamos todos de acuerdo en que debería haber una buena repartija para que se escuchen más voces, para que se escuchen cosas más imparciales quizás, pero, digamos, el que un gobierno use una ley, digamos, y presente una buena ley, que podría ser muy buena, pero que la use para una lucha personal deja mucho que Es desear. que esa lucha personal, o sea, a mí me dan miedo ese tipo de situaciones. Y me dan miedo real, porque ese tipo de situaciones es un ejemplo, a mi forma de ver las cosas, de un Estado o de un político buscando un enemigo. ¿Por qué? Porque la mejor forma de lograr la unidad, lamentablemente, porque somos humanos y somos medios idiotas en estos temas, la mejor forma de lograr la unidad del pueblo es ponerle un enemigo en común. Siempre. Si vos querés que la gente que vive en tu país esté toda unida y trabaje junta y deje ese coso, es encontrar algo que odien más que ellos mismos. O sea, si vos querés que los macristas y los kirchneristas se dejen de odiar, vas a tener que encontrar un tercero que sea más despreciable en su forma de verlo y entonces van a dejar de pelearse entre sí y van a pelear contra él. Entonces, a mi forma de ver, eso en particular fue un intento del gobierno de encontrar un punto de canalización del desprecio y el odio y así poder tener a alguien a quien apuntar e insultar y más. Y no fue el único, hubo muchos más. El peronismo en su momento hacía lo mismo con los gorilas, por ejemplo. Habrán tenido razón o no, no lo sé, pero lo usaron para eso. De ahí salen las expresiones de gorila, oligarca, zurdo, tal. O sea, todos los lados tratan de hacer lo mismo, tratan de unificarse con un enemigo en particular a quien apuntarle el dedo. Entonces, si un Estado está haciendo eso, en cualquier caso, cuidado. Porque eso de que el Estado odia a un ente privado porque quieren mucho al pueblo es mentira. Es mentira porque lo que más le conviene al Estado es que haya un ente privado que haga un montón de guita para romperle el orto con impuestos y llenarse de oro. En especial en un país como En este. especial en un país como el nuestro que te rompen el orto con impuestos. ¿Me entendés? Entonces, tal. Es cierto que a su vez el grupo Clarín le tiraba con todo lo que tenía al gobierno kirchnerista. Entonces era ya una pelea, no es pobrecito Clarín, le estaban haciendo No, cosas. para nada. Los dos estaban haciendo juego sucio de darse con un caño entre sí. Sí, era una batalla campal, digamos, a ver quién podía difamar al otro más. Claro. Pero bueno. Después, qué sé yo. PBI, por ejemplo. Eso te voy a dejar a vos. Mm, No. no, vas a hablar vos. No. PBI. Una cosa interesante que también habla más de la misma tendencia que estoy planteando es, Néstor Kirchner dejó la presidencia el 10 de diciembre de 2007. En ese momento el país llevaba ya 5 años consecutivos de superávit fiscal. 5 años consecutivos de que gastabas menos plata de la que entraba. Y no precisamente porque hicieron ajustes, sino todo lo contrario, empezó a haber más plata. Esto va en parte de la mano de lo que ya dijimos antes, la soja, la reestructuración, el tema de los impuestos, bla, bla, bla. El default. El default, claro.
Ahora, Cristina Kirchner, en cambio, completa en 2015 el cuarto año consecutivo de déficit primario, que se profundiza más con el resultado financiero luego de los pagos de la deuda. O sea que Cristina estaba pagando deudas todavía. Oh, pero si estábamos Pero desendeudados. pero si Néstor pagó todo el FMI, A había ver. deudas todavía. Sí, y justamente de lo que hablamos sobre deudas externas, deudas internas, incluso con el pago de deuda externa, a ver, yo voy a decirlo muy simple, si ya no había deuda externa, para los que quieren rescatar eso, si ya no había deuda externa, ¿por qué tuvo que ir Kicillof a refinanciar la deuda con el Club de París? Con Si los no fondos, había deuda. con los fondos buitre. Claro, entonces, ¿de qué me estás hablando? No había deuda, pero hubo que ir a refinanciar la deuda. ¿Qué deuda? ¿Qué deuda? ¿Qué deuda? Porque nos confiscaron la fragata Libertad. Claro, a ver, eso, que por cierto, ese evento, más allá de la parte económica, es una vergüenza del orden nacional. O sea, hay que tener un poco de postura. Si viene otro país y te dice, che, todo bien, pero este barco histórico, porque es una reliquia histórica la fragata Libertad, que se usa como escuela, este barco histórico, esta reliquia patrimonio nacional, sí, no va a poder salir del puerto. Porque me debes una estúpida cantidad de guita y hasta que no me pagues, esto no se suelta. Lo siento, o sea, un poco Y el de... show mediático que hicieron cuando la recuperaron. Claro, y hicieron el show mediático y recuperamos la fragata Libertad, la soberanía nacional. No, Julio, no recuperaste nada. Lo único que hiciste fue hacer lo que tenías que hacer antes, que era pagar lo que debes. Entonces, no es ningún logro recuperar la fragata. O sea, nada de lo que hiciste en esa situación te pone en un buen lugar. O sea, lo único que hiciste fue volver a ser menos peor que antes. Sí, siendo horrible, pero sos menos peor que antes. Porque si en primer lugar ya te embargaron la fragata, es porque ya estabas haciendo cagar. Joder, qué mal que te pone este tema. Me molesta mucho cuando otro país tiene que intervenir sobre tu soberanía porque vos sos inútil y no sabes manejar tu propio país. O sea, sí, también me molesta. Bueno. Pero te va a matar el estrés, viejo. Me da en la vena. Entonces en 2007 se concluye el año con un superávit primario de 25.670 millones, es decir, un 3,2% del PBI, según un informe del ministro de Economía, del Ministerio de Economía. El superávit financiero del último año de Néstor, como presidente, fue de 9.247 millones, un 1,2% del PBI. Está bastante bien, ¿eh? Sí, el problema es que antes era 25 y ahora es 9. Bueno. En 2007 era 25 y en el último año era 9. Por ahí va. También, quiero decir, en contraste en 2015 se acrecienta el déficit primario. O sea, no solamente bajó la cantidad de plata que entraba, ahora hay menos plata que antes. Cayó, en el que se cayó en 2012, o sea, empezó a caer en 2012. Luego de 16 años. Entre enero y julio ya se acumuló un rojo primario de 45.803 millones y un desequilibrio financiero de 108.172 millones de pesos. En términos de reservas, ahora estoy leyendo la nota, es como súper importante esta nota. En términos de reserva, el Banco Central tuvo una caída del 39,8% en casi 8 años transcurridos. O sea, desde que asume, entiendo que Cristina. No, perdón. Desde que asume Néstor. Desde que asume Néstor hasta el fin del primer periodo de Cristina. Exacto. En los casi 8 años transcurridos, de 45.000 millones a 27.000 millones, con la sensación de haber desperdiciado un ciclo inédito para copiar dólares en relación al tema de la soja, $600 la tonelada. Era la oportunidad perfecta para llenar todas las reservas del Banco Central con todas las bóvedas, con los Franklin, los billetitos de $100. Era el punto. De hecho, un montón de economistas, así, cuando hablan de forma informal, ¿no? Cuando están ahí charlando con un cafecito, dicen que esa oportunidad muy pocos países la tienen y era la clave, haber aprovechado bien esa chance. Podría haber disparado a la Argentina a su segunda edad dorada, que nosotros tuvimos la nuestra en entre 1860
y 1925, 30. Esa fue la época dorada de Argentina. Y esta, algunos dicen que hubiera sido la oportunidad de la segunda época dorada, porque con ese tocón de guitas resolvías la economía y preparabas todo para que el siguiente, lo único que tenía que hacer era agarrar la plata e invertirla en cosas, bien. No había que cagarla, simplemente Claro, no había que cagarla. Tenías un trabajo. Los activos internacionales retrocedieron al monto que acumulaban en agosto de 2006. Entonces los países de la región, al mismo tiempo, duplicaron su nivel de activos. En el mismo tiempo, Chile incrementó los activos un 126,2% de dólares en 2007. O sea, de 16.910 millones a 38.200 millones. Brasil, más del 104%, de 180.334 millones a 368.200 millones. En términos de intercambio también lo agarró Uruguay, una mejora del 293,5%. Paraguay, 160%. Bolivia, 176%. O sea, todo el mundo estaba creciendo y nosotros estábamos cayendo, boludo. O sea, qué bananeros que somos. De nuevo, al principio, al principio de Néstor, también íbamos bien y pum, después desplegamos y el resto siguió creciendo. Y siguió creciendo y siguió creciendo. Bueno, después están todo el tema de las reservas y demás que ya dijimos. Más inflación durante la época de Cristina hubo más inflación que la de Néstor, hubo peor. Y el último gobierno de Cristina también medio que se caracterizó. Bueno, a ver, digamos, si uno piensa así. Había precios cuidados. Bueno, no solo eso. Ahora, hoy en día los hay también, pero. ¿Por qué hay precios cuidados hoy? Porque están caras las cosas. Bueno, y entonces ¿por qué había precios cuidados antes? Porque estaban caras las cosas. Bien. No, sí, igual si le preguntás a Fernández de Kirchner te va a decir que las cosas estaban caras porque los supermercados querían poner caras las cosas. Porque así es como funciona un negocio, chicos. Cuando no, a ver, ante la duda cobra todo caro y que nadie compre nada. Que los Eso seguro hace bien a tu negocio. Que los supermercados sí son formadores de precios, sí. Porque como son empresas grandes y venden grandes cantidades, sí forman precios, digamos, se toman como referencia. Hasta que les dejan de comprar. Cuando les dejan de comprar, bajan los precios. Así funciona la oferta y la demanda, a grosso modo. Es cierto que cobran cosas caras, es cierto. Lo que van a intentar hacer los supermercados es, bueno, no solamente los supermercados, maximizar la ganancia. Van a tratar de maximizar las ganancias, que no está mal, porque son empresas y quieren ganar plata como todos nosotros. Claro. Todos queremos plata porque la plata no soluciona los problemas, pero ayuda bastante. No soluciona todos los problemas, pero la mayoría sí. Entonces, va a haber cosas que te van a cobrar caras. ¿Qué cosas? Normalmente la comida, los insumos básicos. Ellos van a tratar de cobrarte los caros porque vos los vas a comprar igual. Sí. Lo mismo hacen, por ejemplo, con el cigarrillo, por ejemplo, con el alcohol. ¿Por qué creen que la etiqueta de cigarrillo es tan cara? Porque no importa qué tan cara esté, siempre la van a comprar porque es un vicio. Entonces, cierto, los supermercados van a tratar de hacer esas cosas. Y en contraste, lo que se hace es mantener, el Estado trata de como ponerles un paro a esas cosas. Pero si tenés que sacar un plan de precios cuidados, es porque se te está descontrolando el precio. Porque el supermercado te lo está aumentando todos los días. No, ningún supermercado le gusta tener que estar actualizando toda su base de datos a nivel nacional todos los días porque al gordo de la junta ejecutiva le pinta, bueno, el precio de la leche no me gusta a 23 pesos, vamos a ponerlo a 24. Ah, no, pará, 20, no, ¿sabes qué? Mejor a 26. No, 27, 28, 29, 30, 31. Y es como, no, flaco, todo el tiempo no. Te lo van a poner caro, pero les gusta mantener una estándar siempre. Entonces, si se te está actualizando el precio constantemente es porque algo está pasando. Y en esa época, el precio de las materias primas era muy caro, porque es sabido que los K estaban enfrentados con el campo. Por el cepo al dólar, por ejemplo, porque el campo se maneja en dólares, porque venden todo afuera, exportan, ¿no? Entonces, con el cepo al dólar y otras medidas tantas que había hecho el gobierno kirchnerista, se había puesto en contra del campo. Y el campo entonces producía en malas situaciones. Y como producía en malas situaciones, producía caro. Y como producís caro, si yo te produzco el sachet de leche a
un precio caro, cuando lo quieras vender en el supermercado va a ser más caro. Porque, bueno, costos agregados. Sin contar que los distribuidores sacan la mayor parte de la ganancia, ¿no? Bueno, Porque, a el ver, maravilloso los gremio del productores- Papu Moyano y sus amigos. Claro, porque a los productores, digamos, en un momento se hizo una comparación justamente durante el gobierno, Cerca ¿no? del 60% del precio de un producto traído del campo va a parar Distribución. al gremio de distribución, que suele ser el de camioneros, porque acá por trenes no se mueve nada y por auto menos. Así que el gremio de camioneros en todas las líneas, está metido en todo, porque todo se transporta en este país con camiones, lo cual es no solamente estúpidamente caro y lento e ineficiente, sino que además, dato para los ecologistas, son un montón de camiones que consumen combustible y escupen Emiten dióxido kilos de y kilos carbono de y carbono. carbono todo el tiempo. Entonces, ahí tienen otra. Chichis Sí. para los Y ambientalistas. eso, bueno, creo que lo mencionamos, está bueno quizás, y voy a decir algo que podría ser un sacrilegio, agradecerle a Macri que empezó a reestructurar el servicio de trenes. El servicio de trenes sigue siendo un desastre. Totalmente. But empezó a hacer algo al respecto. ¿Cómo es que dicen? Hecho es mejor que perfecto. De hecho, es mejor que perfecto. Además, o sea, y cuando me digan, no, pero los trenes también consumen diésel, sí, bueno, pero un tren te Comparado lleva con 16 camiones. varias toneladas de carga en un solo viaje contra 18.000 millones de camiones haciendo varios viajes. Además Sí, de estamos que hablando que no hay punto de comparación. El tren emite menos. Punto. emite menos, fin. Además es mejor para la seguridad de las personas viajando en ruta porque menos camiones, rompen menos las rutas y es menos mastodontes de 500.000 millones de kilos manejando al lado tuyo. Es mejor para el camionero porque el camionero es, bueno, es un trabajo de mierda ser camionero, realmente, porque tenés que estar sentado horas y horas y horas manejando sin parar y Sin distraerte. sin distraerte, la concentración, se empiezan a cansar, puede generar accidentes. De hecho, los hay. Entonces, a fin de cuentas es mejor en todo sentido, es mejor mover las cosas más en tren que en camión, excepto en que el tren usa menos población, menos trabajadores que un camión. Por lo tanto, va a haber Menos fuente de menos trabajo. empleados. Y eso es lo que dice Moyano, dice el gremio, que es lo que no quieren que pase porque los trabajadores. Porque claro, es mejor que tenga trabajo de camionero, que es un trabajo de mierda, antes de que busque otra oportunidad de un trabajo mejor. Pero bueno, ellos defienden a los trabajadores, Porque yo les aparentemente gusta la no. plata. Yo no trabajo para ellos. No sé. Ah, detalle particular, ya que estábamos hablando de la inflación. La inflación acumulada en el periodo de Cristina, o sea, en los 8 años de Cristina, no del kirchnerismo, es de 140%. Entonces, ¿podría ser peor? Sí, muchísimo peor. De hecho, ahora no sé cuánto estamos en inflación anual. Me mataste. Yo tampoco me acuerdo. Para el episodio pasado no buscamos en cuestiones de porcentaje, sino en cuestiones de números absolutos. Así que Claro. Pero, no a ver, tengo ese dato en la cabeza. A ver, estamos comentando. Yo creo que anda cerca en el periodo este de Macri. Y son 4 años comparado con los 8 de Cristina. Pero son en 8 años un 140% de los precios. Es decir, que casi se cuadruplicaron los precios de las cosas. Porque un aumento del 50% es una duplicación. Ujú. Perdón, del 100%. Es que se duplica, 140 es Sí, casi una vez y media. claro, perdón, 2 veces, casi que se duplica el precio de las cosas en 8 años. Perdón, la matemática no es lo mío todavía. De nuevo, no estamos hablando de duplicar, sino si es 140 es más que duplicar. Claro, entonces, de acuerdo con las cuestionadas menciones oficiales, Sí. entonces, la versión oficial dice que el aumento eran 140%. Sí, ya sabemos que el gobierno ese era bastante malo con el tema de los datos oficiales, en particular porque brillaban por su ausencia. Entonces, si ellos te dicen que es 140%, y basado en la otra evidencia, tengo que asumir que de hecho probablemente haya sido más del 140%. Según el sitio Inflación Verdadera, existe la página que se llama Inflación Verdadera debido a la repetida falta de información confiable, no solamente en el gobierno de Cristina.
el acumulado del periodo de 8 años de Cristina fue en realidad del 494%. Joder. Entonces, tenemos el caso de los datos oficiales de Cristina, que ya explicamos por qué son dudosos, que es 140%, que es malísimo. O tenemos el de una página que se encarga de intentar revisar los datos y tratar de sacar una información verdadera, que es del 500% básicamente, en 8 años. O sea, no me sorprende, con estos números, no me sorprende, porque con 140% yo no tocaría nada. O sea, no tocaría nada en tema de precios. Como van mal, pero yo no tocaría el precio, tocaría lo demás. Con 500% en 8 años, yo no me sorprendería que se me ocurriera poner precios cuidados, por ejemplo. Hay una inflación que es muy fuerte ahora, ¿no? El que en el gobierno de Macri, y por eso han puesto precios cuidados ahora. Entonces, en el promedio de inflación, la inflación acumulada fue, sí, el promedio en base a los estudios privados y algunos organismos oficiales de las provincias, o sea, datos oficiales provinciales, promediados con los de organismos privados, como en la página esta Inflación Verdadera, te da un promedio de 476% en el periodo de 8 años. O sea, vos tenés que contrastar los datos oficiales de un gobierno contra un grupo grande de distintos lugares, algunos de ellos oficiales también, pero a nivel provincial, no nacional, que en conjunto dieron como resultado 476%. Yo prefiero quedarme con esos por el simple hecho de que son más gente. Porque ya no voy a meterme en el tema de datos dudosos. Suponiendo que los datos no son dudosos, que son relativamente confiables, yo prefiero quedarme con los datos de los que han hecho más experimentos. Porque tengo varios organismos privados y además varios organismos provinciales. Son varios equipos de personas que trabajan de forma independiente y en conjunto llegan a un número más o menos parecido y por lo tanto se saca el promedio. O sea, 476% a 494%. Cuando ya estás hablando de 400 y pico, 20, 10, 15, 20% ya no es lo mismo, no pasa nada. Te resbala un poco. Claro, te resbala un poco. Entonces yo prefiero quedarme con ese número y además yo, está bien, no tenía mucha memoria porque era chiquito, pero me suena más. Sí, de todos modos, bueno, justamente con este tema de los datos dudosos y con el tema de la inflación, un poco también es, digamos, un tema medir la inflación en este país porque muchas veces Cambios. la suba de precios también se da en base al dólar. I'm gonna get that. Sí, Voy a pero meterme ahí. un segundo. Justamente, ¿por qué hablo de la suba del dólar? Porque el segundo periodo de Cristina Fernández de Kirchner brilló por su cepo al dólar. Entonces, tampoco me sorprendería que ese cepo al dólar, además de prevenir la, y cito con comillas, fuga de capitales. Sí, ya dijimos la última vez porque ese término a mí en particular me enferma. Y claro, exactamente, no solo la fuga de capitales, porque claramente el abuelo este que le quería regalar $10 al nieto, está el video en internet de Cristina Fernández de Kirchner diciéndole al abuelo que es un rata por querer comprarle solo $10 y que encima no pudo porque estaba el cepo, hijo de mil. O sea, se les cae por todos lados, ¿entendés? Y no me sorprendería que este cepo al dólar también haya sido una forma de decir, bueno, a ver, la gente basa la suba de sus precios en el dólar muchas veces, pongámosle un cepo, el dólar no se mueve de 9 o de 8, y eso también evita que se sigan aumentando los precios, que no sucedió, pero no me sorprendería tampoco. Yendo justamente el valor del dólar. El valor oficial del dólar en el periodo de Cristina De nuevo, datos oficiales dudosos. aumentó un 201,9%, se triplicó. De 3,15 pesos a 9,51 pesos. Pues decís, bueno, en vez de 3 está 9, ¿qué para tanto? 201%. Las cosas están un 201% más caras, porque los precios están dolarizados. Es una banda. Parece poco porque son números chiquitos, pero es un montón de guita. Sí, y 201% considerando los números oficiales. Esos son los valores oficiales. Ahora, el precio del dólar libre o el dólar blue, que si te está... que era el, por si no saben, el mercado paralelo. Un mercado negro de dólares en el que la gente compraba y vendía a un precio más realista. ¿Por qué? Porque vos comprabas... Ponele,
Si vos comprabas dólares en el banco oficial, primero que te lo vendían a un precio y te lo compraban a otro, bastante distinto. Y segundo, que vos comprabas los dólares después que ir a venderlos afuera y o sea, no te salía rentable, por ejemplo. Y a ver, no es eso de que yo estaba haciendo comercio con dólares, es que si yo me quiero ir de vacaciones, ponele a Brasil, compro dólares y en Brasil compro reales y uso los reales, ¿no? Es más fácil que ir con pesos, porque el dólar es una moneda más fuerte, tengo que llevar menos billetes, es más cómodo. Entonces, primero, si te está pareciendo un mercado paralelo de dólares, Que se toma como referencia. que la gente toma en cuenta, o sea, salía en las noticias el precio del dólar del mercado ilegal de dólares, porque es ilegal hacer eso. Pero las noticias te decían, bueno, señores, el precio del dólar hoy está a tanto y el dólar blue está a tanto otro. Sí, en las noticias te decían de cuánto estaba el mercado negro, boludo. Era bastante importante ese lugar, o sea. Pero bueno, en el caso ese, el salto fue del 409%. Se multiplicó por 5. Pasó del 3,15, ¿no?, al 16. Sí, igual creo que no llegó a 16, o dice 16 ahí, porque 16. creo que fue 15,21, una cosa así. Sí, no sé. O sea, puede que el 16 haya sido el pico. Claro. Y el pico haya durado 1 o 2 días, como pasó con el 60 de Macri. Sí. Pero bueno, es lo que dice la nota. De nuevo, basta en la descripción, la pueden leer, bla, bla, bla. Y de nuevo saquen sus propias conclusiones. Entonces, de nuevo, ¿qué comparamos? Los datos oficiales de un gobierno que ya sabemos que es dudoso con los datos oficiales, que ya es malo, porque un 201% es una ridiculez. Pero resulta que no es 200. O vemos la fuente de la gente que básicamente vive de eso y además fue utilizado como punto de referencia por numerosas instituciones privadas y medios de comunicación y bla, 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 bla. Los únicos medios de comunicación que no informaban del dólar blue eran los medios de comunicación de la televisión pública manejados por el gobierno. Que había manejados por el gobierno y el que me diga que no, lo cacheteo. Porque TV pública... Sí. Entonces eran los únicos que no hablaban del dólar blue o casualidad. Y C5N. Y C5N, porque bueno... Son un chiste, C5N es un chiste. Y 678. Bueno, era un programa, no un medio, pero no importa. El punto es que si mirás el otro son 409%. Uno es malo y el otro es una pesadilla. Mal. Bueno, la nota esta también va a tener un par de gráficos comparativos que son bastante útiles a la hora de visualizar todos estos números, porque yo los estoy diciendo medio al aire y a veces cuesta ver entender qué carajo estoy diciendo. Entonces, aparte de todo esto, teníamos una economía estancada, porque vos decís, bueno, pero quizá con todo este problema, además está, qué sé yo, por lo menos la economía se movía. No, porque lo que intentaban hacer, el objetivo de darle plata a la gente, aumentar el gasto público, ya lo hemos hablado en el primer podcast y creo que en el segundo también. Aumentar el gasto público, vos regalás plata a la gente y esa gente, como tiene más plata, puede hacer más cosas, comprar más cosas, demandar más, produce, se mueve la economía. Entonces vos decís, bueno, capaz todos estos problemas se daban por el aumento del gasto público, que lo hubo, por eso había déficit interno, y al menos eso capaz movía la economía. No movía la economía. El INDEC determinó un crecimiento económico acumulado en 8 años, ¿no?, en el periodo de Cristina, del 33,4%. Según la nueva edición del PBI, con el año de base, o sea, el año de referencia, en 2004. Mientras tanto, Arclems, que es un grupo de especialistas en economía, cuestiona este resultado por la intervención política del organismo, que desde enero de 2007 dio muestras de improvisación, esto es quote, o sea, cita, improvisación, fallas y oscurantismo en la comunicación e impericia técnica en las estadísticas públicas. Claro, el INDEC, el mismo que dejó de dar datos para no estigmatizar, después te dice que los datos eran extremadamente favorables. Sí, te voy a creer. Y, a ver, un grupo de especialistas, Arclems, que se encarga de esto, cuestiona esto por la intervención del Estado. Todo el mundo sabe que el Estado empezó a meter mano en el INDEC. Y empezaron cuando metió mano empezó a salir datos lindos, faltaban datos en un lado y los que había eran todos buenos. Qué bonito, entonces, boludo.
Hecho esta objeción, dice la nota, para que está volviéndose loco el teléfono, hecha esta objeción, dice la nota, los datos oficiales señalan que el PBI, que el PBI del segundo trimestre de 2015 alcanzó los 607.848 millones de dólares, con un promedio para el primer trimestre de 576.270 millones de dólares. Este PBI en dólares es en dólares un 74,8% superior al del promedio de 2007. Fue a Sandra, o sea, 74,8% de aumento en el PBI. Sí, se me hace que no. O sea, esto es el típico caso, es demasiado bueno para ser verdad, es mucho aumento. Incremento que requiere haber crecido a una tasa anual del... O sea, para que este número sea cierto, requiere que hayamos tenido un crecimiento anual del 6% en promedio, todos los años. Sí, ¿recuerdan lo de las tasas chinas? Así como un montón más. Lo habíamos tenido en el gobierno de Néstor y se había frenado bastante, ya dijimos que se había frenado bastante. Entonces, inflada por el atraso cambiario. ¿Por qué estaba inflada? ¿Por qué se entendía? Ahí es de donde sale este número. ¿De dónde sale este número? Y esta conclusión está sacada a base de probar usando estos números, haces toda la cuenta de una forma, te da un número, haces la cuenta de todo eso. Para que te den estos números en la cuenta, vos usás el atraso cambiario. Es decir, el dólar oficial, que tenía un precio que era mentira. Entonces, si vos usabas ese precio, que era mentira, y metías esas variables dentro de la cuenta, vos hacías la cuenta y pum, te da un crecimiento anual del 6%, un aumento del 74% del PDI, no sé qué. Lo cual está mal, porque el dólar no estaba a ese precio, estaba trazado todos los datos, datos que estaban mal. Entonces, un ejemplo claro de sobreestimación del PBI se observó cuando el INDEC informó, con apenas un mes de diferencia, un recorte del 5,5 al 3 en el crecimiento económico para todo 2013. Supuestamente para no gatillar el pago de un cupón en dólares atado al PBI. O sea que los tipos en un mes, en un solo mes, cambiaron todo el resultado de la cuenta de crecimiento anual del 5,5 al 3%. O sea, o mintieron o en un mes la cagaron de forma tan olímpica que cayó 2,5 puntos el crecimiento. O sea, cagaste todo un año de crecimiento, 2,5 puntos de crecimiento de todo un año en un mes. Sí, no se puede hacer eso. Sin embargo, los mismos datos oficiales refuerzan los cálculos que detectan estancamiento económico en los últimos 4 años, desde que se establece el cepo cambiado. Pues la administración de Cristina Kirchner deja un promedio en dólares, un PBI en dólares mayor al de 2011, sin la distorsión de la tasa de cambio que produjo el cepo, cuando completó su primera presidencia, e inferior a los 606 millones promedio del 2012 y los 651 promedio de 2013. Bueno, si se analiza el PBI por cápita, con los datos oficiales, el promedio del primer trimestre de este año, de 2014, es de 13.414 dólares, muy superior a los 8.000 de 2007. Y algo más que los 12.000 de 2015, no 2014. Superior al de 2014, estamos viendo el 2015. Pero claramente detrás de 2011, 2012 y 2013. O sea que los tipos están diciendo que estamos creciendo, pero cuando comparas con sus propios datos oficiales estamos más abajo. Hay algo que no me cierra. Es como, me estás diciendo que el PBI de 2015, o sea, me estás diciendo que venimos creciendo 6% por año. Que todo viene mejorando sin parar. Que el PBI de este año, 2015, el resultado me da mayor que el de 2007. Y mayor que el de 2014, lo cual, bueno, en teoría significa que venimos creciendo, pero me da menor que 2011, 2012 y 2013. Pero no veníamos creciendo sin parar. ¿Cómo es que ahora tengo menos que antes? Bueno, caída industrial y exportado de un montón de empresas que cierran. El tema de la exportación por el culpa del cepo al dólar del campo, por eso exporta poco, guarda los productos, por eso estaban caros, por eso había inflación, por eso había precios cuidados. Los datos más específicos, los números, si los quieren ver, están ahí para tampoco hacerlo extremadamente largo. Lo tienen ahí. Esto es una que les va a doler. Mayor endeudamiento. ¿Oh? Para sostener los niveles de actividad, Cristina apeló al consumo de reservas del Banco Central porque, claro, no había un mango, nadie producía nada porque las empresas no podían exportar, no había dólares.
No había dólares y sin dólares el país nuestro no produce. Está mal, bien, no sé, no me importa. El punto es que necesitamos dólares para hacer cosas. Si no hay dólares, porque no hay un mango, entonces se te frena toda la economía. Y si encima la gente que trae dólares te la pones en contra y no le permitís exportar tranquila, la gente que te trae, o sea, el flaco que te trae los dólares, no le estás dejando traer los dólares. Es como que tu viejo que va a laburar y trae la guita para comprar pan, le decís, no, papá, no te dejo salir de la casa, no podés ir a trabajar. Y después le echás la culpa y le decís que es un oligarca hijo de puta porque no tiene plata. Ok. Porque se guarda su trabajo. Entonces, para sostener los niveles de actividad, Cristina apeló al consumo de reservas del Banco Central, que alcanzaron un récord histórico, ¿no? Con 52.654 millones de dólares el 26 de enero de 2011. O sea, estábamos hasta cadeguita. Podría haber sido mejor, pero estábamos bien. Y a un endeudamiento que contraía el relato oficial. La deuda pública, la interna, no la externa, o sea, por eso pública, no externa, alcanzaba los 173.585 millones de dólares en diciembre de 2007, es decir, un 52,7% del PIB oficial. O sea, vos necesitabas más de la mitad de toda la plata que produce el país en un año para pagar la deuda. Sí, eso está bien jodido igual, ¿eh? Llegó en 2014 al monto máximo histórico de 233.381 millones de dólares, que curiosamente representa un menor porcentaje del PBI, porque en teoría el PBI en ese momento había crecido, es decir, teníamos más deuda, el PBI era más grande, entonces representaba una diferencia. Pero como ya dijimos antes, el PBI más grande es una duda. En ambos casos se contabilizaron los títulos en poder de los holdouts, los fondos buitre. Desde un punto de vista socioeconómico, la administración de Cristina hereda al sucesor mejoras en el empleo, o sea, en la estadística del empleo, pero con una pobreza que se extiende por el avance de la inflación, es decir, hereda al sucesor. El sucesor es Macri. Cristina le hereda a Macri una mejor situación de empleo, más gente tiene trabajo, pero más gente es pobre. ¿Cómo mierda más gente tiene trabajo pero hay más gente pobre? Bueno, yo te explico cómo. Haciendo que todo el mundo trabaje para el Estado y agarrando un puesto que necesita 2 personas, contratando a 10 y darle a todos un sueldo de mierda. Y ya. Sí, yo quiero Bueno, mencionar un par de cosas específicas. Sí, la nota va a estar ahí, es bastante larga, pero sumariza bastantes datos. Y es perfectamente contrastable con otros medios y otros datos de empresas directamente. Sí, y realmente en este es el caso en el que quiero que la gente venga y me presente datos que contradigan lo que digo. Estos datos están sacados de la página de internet Infobae, que está claramente en contra del gobierno kirchnerista, como yo dije al principio del video. Por lo tanto, es probable y casi seguro que muchos datos estén mal. Muéstrenme que están mal, por favor. Sí, no, me gustaría. Lástima que nadie nos mira. Nadie nos mira todavía. Capaz dentro de, no sé, 20 años alguien lo vea y nos mande las Quizás. Uy, 20 años. Alta paja. Yo quiero mencionar algo en específico. Por desgracia no es algo bueno. 2 cosas en específico. Surprise. Una es... en 2012 se dio la conocida tragedia de Once, que llevó al inicio de juicios por básicamente redireccionamiento de fondos, enriquecimiento ilícito, gestión fraudulenta. La tragedia de Once fue un tren que iba llegando a la parada, no pudo frenar porque tenía los frenos en mal estado, se chocó contra las barreras de contención y se murieron 51 personas resultado de ese accidente. Esto sucedió en 2012, pleno segundo periodo, o sea, recién empezado sería el segundo periodo de Cristina Fernández de Kirchner. El juicio, ¿sabes cuándo empezó? En 2017. Bueno, no es cierto, ¿cómo se llama? Todo el mundo se da cuenta que casi al final del gobierno de Cristina y cuando empezó el gobierno de Macri, empezó la cacería de brujas, que empezaron a aparecer juicios y causas a todo el mundo. Esto eran, digamos, eran trenes de Buenos Aires
que eran un servicio de transporte público y que el Estado tiene la obligación de garantizar el buen funcionamiento y la seguridad de sus ciudadanos. Pero no fue el único accidente de trenes, hubo otro, no me acuerdo. Lo menciono porque es conocido como la tragedia de Once y se dio en 2012. Y estaban involucrados los funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y digamos, a lo que voy es un gobierno honesto, un gobierno que vela por su pueblo, un gobierno que tanto, digamos, quiere a sus trabajadores, por así decirlo. Lo primero que hace es decir, bien, ¿quién fue responsable de esto? Lo meto en juicio ya, para que la gente se dé cuenta de que esto, el responsable va a pagar. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Por qué no se hizo? ¿Qué hizo el gobierno? Hizo un chiste al respecto. Bueno. No. Y recién tuvo que venir otro gobierno a hacer la casa de brujas y recién ahí empezó el juicio. O sea, no me importa quién seas o qué tan bueno seas. No podés hacer un chiste. Siendo un directivo del gobierno, no podés hacer un chiste sobre un accidente que mató a 51 personas por un problema que es culpa tuya. No tuya directamente quizá como individuo, pero como Estado. Gobierno. O sea, no. Mejor cállate y podrías aprovechar, no sé, la oportunidad para decir que se está llevando a juicio o que se va a llevar a juicio. O sea, si vos te fijás, los yanquis, ponele, los presidentes estadounidenses, se mandan ellos una cagada y no admiten que son ellos los de la culpa, pero automáticamente, pum, sale el presidente, bueno, lamentamos la tragedia, estamos con los familiares, ¿cómo se llama? En más sentido pésame, rezamos por ellos, bla, 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 bla. Son palabras. Pero lo dicen, no hacen una broma de jaja, se murieron. Sí. No. Además, ahora que decís lo de los trenes, quiero tirar un dato, que esto también está mal ahora en el gobierno Macri, que tiene que ver con el tema de los cosas. Dato de color, esto no va atado directamente al tema, pero lo tengo que sacar de encima de mi pecho, ya que dijiste lo de los trenes. Bueno. O sea, los trenes y los subtes que funcionan, ni siquiera funciona el mismo gremio, lo cual ya es, hay un gremio de subtes y un gremio de trenes. Y de hecho, la línea Urquiza, para los que viven en Buenos Aires saben cuál es, la línea Urquiza está diseñada, y las vías están diseñadas para que el tren entre al recorrido de subtes. Entonces, teóricamente vos podrías tomarte una Urquiza y bajarte en una estación de subte, o subirte en el subte y hacer el recorrido de la Urquiza. ¿Por qué no se hace? Bueno, porque el gremio de subte y el gremio de trenes no se ponen de acuerdo. Primer problema. Segundo problema. El tema de los subtes lo vinieron a analizar un par de ingenieros y ingenieros civiles y planificadores de ciudad. Es decir, planificadores urbanos. Claro, planificadores urbanos. Vinieron a analizar qué carajo. Porque los contratamos, los llamamos nosotros. Che, vení por favor porque mi sistema de subte es un quilombo. Vinieron ellos y empezaron a hacer estudio. Los tipos decían... Nosotros en Francia tenemos 3 veces los recorridos. O sea, 3 veces el tamaño de recorrido. Tenemos el cuádruple de producción de los talleres de mantenimiento. O sea, los talleres de mantenimiento producen 4 veces más que los suyos, con 3 veces más recorrido, y usamos menos de la mitad de los empleados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. O sea, tenemos el doble de empleado, menos de 1/3 de la cantidad de recorrido, y funcionamos 4 veces peor, boludo. Y no es por falta de plata, es porque hay gente al pedo. Lo mismo con el coso. La otra vez estaba hablando, cuando hablamos acá del tema de las aerolíneas, sí, que te dije, yo no sabía muy bien los números. Ayer estaba hablando con un familiar mío que es piloto y me dijo bien cómo es la data. Aerolíneas Argentinas en particular. Vos cuando tenés un avión, tenés que tener 100 empleados por avión. Más o menos, se calcula en total, entre ingenieros, técnicos, pilotos, azafatos, todo, aprox 100 empleados por avión, ¿no? Aerolíneas tiene 80 aviones, por lo tanto... que tiene que tener 800 empleados. 8.000 empleados. Uf, las matemáticas, Gabo. Entonces deberíamos tener 8.000 empleados. ¿Cuántos empleados tiene Aerolíneas? 13.000 empleados. Ah, bien. Entonces, así como que en 3.000 empleados más tenemos el doble. Claro, no estás 1.000, 2.000, 3.000 empleados pasados. Estás 5.000 empleados. 5.000 empleados pasados. ¿Y dónde están esa mayoría de empleados? No en los ingenieros, no en los técnicos. Una buena parte están en los pilotos. La mayoría están en gestión. O sea, gestión administrativa. ¿Pero qué, hijo? Y voy a decir, ¿para qué quiero tanta gente sacando cuenta, boludo? Pero bueno,
Eso era un paréntesis que quería sacar, lo de los Sí. trenes porque me rompió los huevos y lo de los aviones para aclarar bien lo de la Bien, última vez. y yo quiero cerrar con otro tema. Bueno, en realidad no tengo varias cosas para mencionar, pero tampoco quiero extenderme hasta el fin de los tiempos con esto. Eh, a pocos días de denunciar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y si pocos días te voy a tirar 4 días porque sin mal no me acuerdo, fueron 4 días después, apareció suicidado en su departamento el fiscal Nisman. Y voy a tomar ese número 4 días después porque estoy prácticamente seguro. Si no fueron 4, fueron 5 o fueron 3. Está por ahí. 3 días después, 4 días después. Denunció a los gobernantes y apareció muerto en el baño de su departamento. Si eso no te habla mal del gobierno. Entonces, y además, no solamente eso, porque todo el caso, bueno, la mayoría de la gente, si llega a ver esto, ya debe estar al tanto más o menos de los detallitos. Todo el mundo Pero, o sea, no solamente es eso, sino el hecho de las circunstancias. Él vivía en un edificio con guardias, con Cerrado, cámaras, totalmente. un edificio cerrado, un tipo o sea, conocido en el pico de su carrera, el momento más importante de toda su vida. Era el tipo que estaba denunciando a la presidente y a un montón de gobernantes metidos en uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia de este país. Y se muere. Era el momento más importante. Vos me vas a decir que se suicida. Y encima no solo que se suicida, el tipo no tenía armas. Él no tenía armas. Entonces, más adelante se dice que Lago Marcino, el amigo de él, no, él vino y me pidió prestada el arma porque tenía miedo. Porque, claro, él había denunciado, entonces tenía miedo por su vida. Entonces él me prestó el arma y después se suicida. Y claro, cuando vos mirás y decís, no, para mí alguien lo mató, y mirás las cámaras de seguridad y no hay nadie, no pasa nada, nadie entra, nadie sale, el guardia no vio nada, pero claro, vos mirás, el guardia se fue. Las cámaras en el momento, durante un cierto momento es como que hay fallos, algunas cámaras no funcionan, otras les falta la memoria, otra cosa así. Tanto, todo perfecto va a salir justo en el momento correcto para que no sepas realmente si se suicidó, ¿no? Sí, más que eso, están las filmaciones de los peritos, o sea, quienes fueron a hacer el peritaje al, al Que te departamento. dicen que él no se suicidó, que le pegaron un No, tiro. no. Aparte, o sea. Te estoy hablando de que se ve en el video que entran a la casa, van directo al baño, o sea, no es que entran al departamento, digamos, y empiezan a Revisar la o zona. sea, te estoy hablando del momento en que van directo al baño, así como, che, y si pasamos al baño, así como casualmente vamos al baño. ¿Qué tal si? Mirá esta idea. Y manipulan, digamos, sin guantes, Sí, el arma, mezclan la evidencia. eso sí, que, o sea, yo O sea, lo leí, ¿de yo qué estaba leyendo. mierda me estás hablando? Yo Eso no tiene- me acuerdo que cuando me enteré de que habían matado a Nisman, yo estaba de vacaciones, acá en Tras la Sierra con mi familia, estaba en carpa. Y teníamos una radio. Y mi viejo a la mañana se levantaba, prendía la radio, escuchaba un par de noticias, porque ahí donde estamos no hay señal, no hay internet, no hay nada. Entonces la única forma de saber algo era con la radio. Entonces prendía la radio, escuchaba un coso. Yo estaba sentado, me acuerdo porque me pegó tan fuerte, boludo. Tan fuerte. Estaba sentado leyendo un libro y escucho, no sé qué, asesinado al fiscal Nisman, no sé qué. Yo ya me sonaba el nombre de Nisman porque, bueno, había hecho un statement bastante importante. Che, voy a denunciar a esto por un escándalo. Y veo que mi viejo estaba así. Y digo, ¿qué pasó? ¿A quién mataron? No sé qué. No, mataron al fiscal. Y yo lo veía con cara de miedo y me dijo algo así como, esto se va a la mierda. Esto se fue a la mierda. Y bueno, esos días escuchábamos las noticias todo el tiempo. Y me acuerdo que cuando dijeron, no, sí, porque ahora están siendo investigados uno de los peritos por manipular la evidencia sin guante y no sé qué. Yo estaba como, ¿cómo que un perito entró a la sala, o sea, a la escena, y entró a manipular objetos y evidencia sin los guantes, sin el protocolo, no sé qué? ¿Qué clase de perito hace eso? ¿Quién es? Perdónenme la expresión porque sé que hay un montón de gente que le ofende esta palabra. ¿Quién es tan mogólico para hacer eso? Uf. O sea, no, sos perito. O sea, es como automático, entrar, te pones los guantes. Es más, antes de entrar te pones los guantes. No solo eso, sino que, digamos, la desacreditación fue tal que yo llegué a ver gente argumentando
que Macri había mandado a matar a Nisman porque Nisman llevaba causas de él supuestamente. No, o sea, primero no llevaba ninguna causa de Macri, ni de su familia, ni nada. Sí, empezaron a salir las teorías conspirativas. Macri lo mató para que la gente crea que lo mandó a matar Cristina, entonces así lo van a matar a Macri. No, bueno, no. Como el pelo al huevo. O sea, a ver, y digamos, no le vamos a poder preguntar al señor Alberto Nisman qué le pasó, Bullito. porque está muerto. Y por desgracia nadie puede, digamos, tomar la posta y decir esto pasó y tengo pruebas irrefutables, pero todo apunta a que el tipo iba a denunciar y el gobierno dijo esto no puede salir a la luz y lo mató. Eso es de libro procedimiento mafioso. Eso ya te da una muy mala imagen del gobierno. Sí, por cierto, por si no quedó claro, ahora ya no estamos hablando de medidas, ahora estamos bardeando el gobierno. Sí, ya, esto ya es estoy hablando de un hecho irrefutable, esto sucedió. El tipo 4 días después apareció muerto. 4 días después de que dijo, voy a presentar una causa contra ellos por enriquecimiento ilícito. En fin, si tenemos que hacer un balance, el gobierno fue pésimo. Quizá no solamente por culpa de ellos. Quizá, o sea, si uno se fija, los gobiernos vienen fallando hace rato. Pero lo que quiero dejar en claro es que el gobierno de Cristina es indefendible. El gobierno de Néstor hasta ahí nomás. Los gobiernos para atrás también son malos. No es culpa de Cristina, no es culpa de Néstor, no es culpa de Coso. Ellos lo único que han hecho ha sido empeorar la situación. Y Macri también, ya lo dijimos la vez pasada. Por eso lo estoy omitiendo. Entonces, voy de vuelta a lo mismo que dijimos el primer podcast de todo. Dejen de dar vuelta con el mismo tema. Búsquense una nueva opción. Vótenlo a, no sé, Experta, del Caño, a La Baña, no sé. Sí, La Baña tampoco, porque él estuvo en los gobiernos cuando se fue a la mierda sí, todo. Ya sé. Bueno, esa es otra. Presten atención a quienes están postulando. O sea, no voten a Massa. Sí, no. Igual ahora Massa está con los Fernández, así bueno, que por eso nunca los voté a Massa. No. Basta. Entonces, no, ninguno se salva, siempre vamos a lo mismo, ninguno se salva, pero personalmente el anterior fue nefasto por el nivel de corrupción, no porque la hayan cagado económicamente, porque a mí me da la sensación de que no fueron cagadas, no fue un ups, la cagué, fue más un ups. ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué pasó? Sí. No, pero esto nada. Está bien. Che, pero ¿qué pasó con el teléfono? ¿Qué teléfono? Ahí había un teléfono. No hay teléfono porque no quiero hacer sentir mal a los que no tienen teléfono. El de ahora está cagándola porque es medio pelotudo también, pero bueno, es lo que hay. La gente que lo votó tuvo esperanza de haber un tipo de cambio. ¿Por qué? Porque es la única solución ahora mismo, es un cambio. Pero no un cambio de, bueno, volvamos a Macri, es un cambio. Hay que hacer un cambio grande. Y esos cambios los vamos a hablar en la próxima vez, el tema del próximo podcast. ¿Sí? Sí. Okay. Acabo de decidir eso. Vamos a hablar de lo que yo y lo que vos. Ok, me voy a convertir en opinólogo político. A ver, esto es opinología política. Bueno, sí, está bien, es verdad. Y lo dejamos en claro el primer día. Sí, definitivamente. No somos expertos. O sea, que no somos expertos y opinar. Tratamos de basar las opiniones nuestras en datos, no en lo que me cuenta papá o el jefe del grupo militante de la esquina. Bien, no, igual, hablando de eso, hablando de la esquina, ahora que nos metimos con la gorda, digamos, ya soltamos la bomba, ya dijimos sobre Macri, ya dijimos sobre Cristina Fernández de Kirchner, por favor, quiero que me muestren que estamos equivocados. O sea, pruébenme porque yo digo todo esto y sé que mucha gente va a estar en desacuerdo. Quiero que esa gente venga y me diga, che, no, mira, pasa que el tema de los datos, no sé, me parece que lo de los datos es totalmente indefendible. Porque, a ver, cuando decimos quiero que me digan que me equivoco, no es sos un hijo de puta, oligarca de mierda, y vos te la pasás bardeando esto porque estás en contra de los trabajadores o no sé qué. O no, los datos esos están mal porque están hechos por organizaciones privadas de oligarcas defendidos por el imperio. No. El imperio. El imperio, voy a decir. Esa expresión. No. Pero
O sea, cuando decimos que nos demuestren que estamos equivocados es tráeme un estudio que diga, mira, estos datos están mal porque en realidad este estudio en el que vos sacaste los datos tomó mal esta variable, hizo mal esta cosa, o tiene antecedentes de tergiversar datos, en cambio yo uso esta otra, que esta otra se basó en esta otra cosa, un método más confiable, o bueno, ustedes están equivocados en este tema porque X o Y. Demostrámelo, no me vengas a insultar porque yo dije algo que no te gusta, porque no me cae bien el gobernador o el político que a vos te gusta. Decime que estoy equivocado, probame que estoy equivocado, y yo lo voy a admitir, y lo voy a admitir. Es más, ahora que coso, la vez cuando estábamos hablando de las PASO, que yo dije que se contaban distintos los votos en las PASO y en las cosas, me equivoqué, colgué en aclararlo después porque me caí olvidando realmente, pero eventualmente supongo que vamos a hacer un video específico hablando de todas las cosas en las que nos equivocamos todas juntas para poder así condensar un poquito más. Pero en eso me equivoqué, están mal contadas y si buscas bien el sistema de contabilización de votos estaba equivocado y dije algo que es una burrada. ¿Me entendés? Entonces, yo no tengo problema en decir que me equivoqué. Porque no tiene nada de malo equivocarse. Lo que tiene de malo es saber que estás equivocado o defender cosas porque... o porque sí. radicales, lo que sea. Fin. Sí, creo que vamos a dejarlo acá, ¿no? Sí, ya hemos hablado de lo que había que hablar. Yo en este particular es como que me da un poquito muy cerca porque, no sé, me irrita el tema este en particular. Pero bueno, es lo que hay, hago lo que puedo, lo siento. En el próximo, lo que quiero hablar yo, y por eso dije que es el próximo podcast, pero no necesariamente. Ya vamos a ver bien qué hacemos. Pero a mí me gustaría, por mí sí, que tratemos de proyectar un poquito hacia el futuro y plantear qué es lo que... Bueno, personalmente yo tengo un par de ideas sobre qué es lo que debería hacerse. Mis ideas no son muy válidas, son ideas. Ideas que vienen de un pibe de 20 años que está estudiando. O sea que hay muchas cosas que voy a estar equivocado y que tengo muy poca idea del mundo. Pero son ideas, ¿no? Y las tiro ahí y voy a fundamentarlas en ciertas cosas. Y bueno, vos vas a hacer lo mismo y eso es lo que me gustaría ver. O sea, porque ahora hemos hablado siempre de lo malo y de cómo todo el mundo hace los mismos errores, los mismos errores. Entonces, estaría bueno intentar plantear soluciones, porque todo el mundo se queja y es muy fácil quejarse, pero nadie plantea una solución. Y yo me molesta ese tipo de gente y por eso quiero plantear una posible solución, por más equivocada que esté. Así que bueno, por eso creo que quizás ese es el próximo tema del que hablemos. Bueno, sí, que sea. Entonces nada, dicho esto, si llegaron hasta acá, les agradecemos mucho que se hayan bancado en particular este video. Sí, bien denso. Y bueno, lo típico, que comenten, que abajo va a estar toda la información, que mantengan el respeto y si les parece que hay gente, que conocen gente que le puede interesar, compártanlo, suscríbanse, denle like y todas esas cosas que dicen los demás youtubers y los vamos a ver. Hasta la próxima. Los vamos a ver la próxima, dentro de 2 semanas.